Hola, profe. Nos encontramos con mi compañera Jenny Vázquez y quien me habla Millán Álvarez en la sustentación de la película Parapsicopatología 1. Bueno, nosotras escogimos para esta actividad la película La Isla Siniestra. La Isla Siniestra, la conceptualización de la película, bueno, se trata de una película que se presenta como un thriller psicológico ambientada en el espacio de la posguerra, en la década de 1950. La película tiene muchos aspectos simbólicos. Entre esos muestra un poco la, digamos, discusión en ese momento, la tensión que había entre la psiquiatría clásica, otras formas de atención psiquiátrica como la que emerge en ese momento, que es la atención con fármacos. Y hay una tercera manera, digamos, que se revela en la película, que es un tratamiento con terapia eh, que tiene que ver con el afrontamiento de la realidad. La película se involucra aspectos importantes como el trauma posguerra eh, y la atención psiquiátrica o cómo son tratadas en esta época las personas con algún tipo de patología psiquiátrica. Bueno, la película, lo invitamos a ver la película si no se la ha visto, es una película muy interesante. Como ya le mencioné, está ambientada, se da en 1954. Se trata de dos agentes federales, Teddy Daniels y su compañero Shook, que son llamados a una isla donde hay un hospital psiquiátrico. Ellos son enviados para investigar la desaparición de una paciente que se llama Rachel Solano. Esta paciente, como les dicen, pues como que es peligrosa, que tiene todo un historial, que más adelante en la película nos daremos cuenta de quién se trata. Y al darse digamos, la trama de la película, nos vamos dando cuenta que Teddy empieza a enfrentarse a todo un marco eh, o a revisar toda una historia que él tiene, una historia traumática, un pasado traumático que él debe enfrentar en la trama de la película. Entonces, básicamente inicia así, ¿cierto? Dos investigadores que van a una isla, a un hospital psiquiátrico, a investigar una desaparición. Cuando inician la desaparición, se encuentran con la entrada al hospital psiquiátrico, encuentran que todo es extraño. La película además presenta, digamos, elementos importantes que durante la observación de la película no se puede dar cuenta, como, digamos, el nerviosismo de los guardias, la tensión en el ambiente, símbolos como el agua, el fuego. em, Cómo Teddy, que es el protagonista, inicia a tener ciertos síntomas, ciertos malestares de los que ya mi compañera le va a contar un poco más. En el transcurrir de la película, pues él efectivamente tiene delirios, tiene alucinaciones, ocurren cosas importantes con su compañero, empieza a ver a su esposa, se descubre que tiene un historial con su esposa, resulta que es una persona con un trauma post guerra, con problemas de alcoholismo, que encuentra a su esposa en una situación muy terrible, donde ella sufre una depresión y termina asesinando a sus hijos. Y todo esto se da en la película hasta el final, donde Teddy se da cuenta que realmente no es un investigador, sino que es un paciente del hospital. Pero pues mi compañera más adelante le va a contar más detalles al respecto. Teniendo en cuenta como esa contextualización de la película, el posible diagnóstico que nosotras, digamos, proponemos después de verla y analizarla, y además pensando en cuatro características importantes, es el trastorno esquizotípico delirante, teniendo en cuenta las características que nos presenta el DSM-5. El personaje se muestra fuera de su realidad todo el tiempo, se encuentra completamente seguro de lo que vive y de esa supuesta realidad que él vive. Y hay una diferencia muy clara entre lo que él vive y la realidad que finalmente se descubre. Además,
finalmente nos damos cuenta que tiene una resistencia muy fuerte a la aceptación del evento traumático y a la aceptación de la realidad que realmente vivió. Y otra característica que nos da a pensar que puede ser este trastorno es el posible medicamento que se le da o del que hablan en la película, que es la clorpromacina, que es un medicamento, todavía lo usan, y es un medicamento que se utiliza para síntomas de esquizofrenia, para pensamientos fuera de lo normal, pérdida de interés, pensamientos extremos, trastornos psicóticos, disfunción de la realidad. Y otros síntomas pues de bipolaridad, síntomas de manía, más o menos eso. Entonces, estas características nos hacen pensar que el posible diagnóstico es el trastorno esquizotípico delirante. A continuación, mi compañera. Bueno, profe y compañera, buenas tardes. Digamos que, bueno, los síntomas que se presentaron fueron, digamos, recuerdos traumáticos, porque él tenía, digamos, ¿cómo se llama eso? Experiencias de sueños vívidos. Todo esto relacionado con el tiempo que él estuvo en la guerra y todo lo del holocausto. Entonces, digamos que todos estos recuerdos cuando aparecen le causan a él angustia y disociación. Además, él aparentemente está sufriendo de un trastorno de estrés postraumático y de una esquizofrenia paranoide. Entonces, estos se caracterizan porque él tiene delirios y alucinaciones. Sí, creen falsas cosas, además él ve personas que no están en el momento que él está viviendo. También en estas alucinaciones y delirios, digamos que te experimenta esto y empieza a ver a su esposa muerta, empieza a, digamos, síntomas de pérdida de la realidad de lo que él está viviendo en su momento. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando él cree que es un investigador y cuando está buscando, digamos, una paciente que supuestamente se escapó del internado y se la encuentra dentro de una cueva, eh, y ella le explica una serie de cosas, de las enfermedades y de todos los tratamientos que se realizan ahí, y ella dice que ellos son utilizados para experimentos. Entonces, todo esto, digamos que nos da a pensar que es esquizofrenia o un trastorno delirante. Continúo. Sí, bueno, los elementos que pueden influir en Teddy, digamos que lo que lo ayuda era a manifestar, digamos, estos síntomas, puede ser el entorno claustrofóbico y aislado de la isla, ¿sí? El trauma previo que él tuvo en la guerra y sus experiencias en los campos de concentración. También él tiene una confrontación con su pasado y la culpa, digamos, con los eventos traumáticos. Por esta razón él quiere evadir la realidad para la realidad de lo sucedido con su esposa y sus hijos, porque él se siente responsable de no haber tratado a tiempo el trastorno que tenía su esposa, porque ella sufría de un trastorno llamado maníaco depresivo, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos eventos son factores significativos que pueden generar en TED, digamos, esas alucinaciones con más frecuencia. La película, bueno, nosotros pensamos que la película puede adaptarse, digamos, a los síntomas psicológicos, pero en realidad no refleja una realidad clínica porque, digamos, que una persona que sufre de estos desarrolla todos los síntomas con esa rapidez, ¿sí? Porque es que aquí, digamos que todos estos eventos se desarrollan súper rápido, en un corto tiempo, entonces digamos que por ese lado pensamos que, digamos que no No se se ajusta a la ajusta realidad. completamente. Sí. Que por supuesto que sí, pero no se ajusta completamente porque igual tiene
aspectos de la trama como película, como cine, que obviamente se salen un poco de las características que hemos visto y especialmente desde lo que nos dice el DM5. de la realidad. Bueno, también consideramos que hay unos elementos inexactos, como digamos la vividez de las realidades de Teddy. Tenemos que, digamos que se presenta de manera muy intensa y dramática, digamos, las tensiones del trauma, las alucinaciones, todo lo que él siente, el evadirse de la realidad. Entonces, digamos que todo esto para nosotros, digamos, son elementos exagerados en el momento que él ve a su esposa y la siente como ahí presente, pero ella se le va desvaneciendo en sus manos. Entonces, no sabemos hasta qué punto esto sea real y de pronto ha de ser, digamos, una trama de la película La como película para generar. Sí, lo exagere como una expresión cineasta. Eso. exacto. Bueno, ¿cómo el trastorno afecta la vida del personaje? Pues en todo sentido. El trastorno básicamente incapacita las formas de socializar del personaje con la realidad, lo convierte, porque Teddy efectivamente es una persona que viene del ejército, de sufrir la Segunda Guerra Mundial, entonces es una persona peligrosa y en medio de todo su trastorno, en medio de toda esta situación donde él crea otra realidad para huirle a ese trauma posguerra, la muerte de su esposa y la muerte de sus hijos a causa de su esposa, entonces lo vuelve completamente inadaptable a la sociedad. Le potencia los instintos de agresividad y lo que saca por completo de la realidad. Impide que tenga relaciones afectivas reales, sanas y que por supuesto se mantenga integrado en todo su esquema psicológico y emocional. Jenny, Sigue, por favor. continúa. No, vamos aquí en reflexiones, las reflexiones de la película, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que la isla siniestra se destaca, digamos, destaca los trastornos mentales. Mm, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que digamos que estos trastornos se pueden alterar, pueden alterar significativamente la realidad y la capacidad de funcionamiento de una persona en la sociedad, ¿sí? Aunque digamos que la película ofrece una representación, digamos, de estos trastornos, tenemos que tener en cuenta que, que los síntomas psicopatológicos pueden ser graves si no se tienen en cuenta digamos, de abordar esos trastornos en el tiempo adecuado y de la manera adecuada. Bueno, además de eso, la película nos muestra desde mi perspectiva, tres cosas importantes. Primero, que la psiquiatría y la psicología siempre han estado en una necesidad constante de comprender, digamos, todos esos fenómenos que se dan a nivel de la mente y el comportamiento humano. Y en esa carrera se han cometido muchas injusticias. La película nos muestra efectivamente que hay una tensión entre la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, que es la psiquiatría que todavía ejecuta la lobotomía como un tratamiento psiquiátrico para mejorarle la vida a un paciente. Nos muestra también vestigios de maltrato, de tortura a las personas con enfermedad mental y nos pone en perspectiva con la nueva escuela que, digamos, el tratamiento farmacológico y la terapia alternativa que busca el doctor que atiende a los dos investigadores. Entonces, digamos que nos abre una perspectiva gigante sobre las múltiples dimensiones que tiene pensar en lo que representa un trastorno mental o una dificultad en la salud mental. Jenny. Bueno, consideramos que la película nos ofrece una visión interesante de los trastornos mentales que se pueden presentar en situaciones extremas.
digamos que esto puede influir en los síntomas patológicos del individuo. Entonces, digamos que la película nos puede servir como una plataforma para iniciar discusiones sobre los trastornos mentales, ¿sí? También la película, digamos que nos muestra la complejidad de los trastornos mentales y cómo esto puede afectar profundamente a las personas, ¿sí? Que a menudo, digamos, estos trastornos son incomprensibles para los demás y, digamos, no tienen un apoyo social. Entonces, digamos que las personas necesitan ese apoyo social para poder recuperarse y, digamos, poderse sentir, no sé, apoyados. Bueno, eh, además, la película nos habla que en realidad hay una cantidad de afectaciones a la mente que podríamos perdernos un poco en enumerarlas. Todas esas afectaciones de la mente están vinculadas además a el espacio, el contexto, pueden ser biológicas, genéticas, pueden estar, porque el contexto de la película nos muestra a muchas personas con trastorno mental. Y nos dice también que esas múltiples afectaciones pues también dependen de factores externos, cómo se tratan, en qué momento se tratan, bajo qué tratamientos. Una de las cosas que nos dice el doctor que los atiende es que él tiene una forma muy radical de pensar en cuanto a que los pacientes psiquiátricos se deben tratar con respeto, con empatía y permitirles, porque él no está tan de acuerdo con darles medicamentos, sino que permitirles llegar a esa realidad, que en realidad la película es a lo que quiere llegar. Nos cuenta una terapia, llamámoslo atrevidamente una terapia de choque de la realidad, porque en realidad toda la película es un esquema diseñado para que Teddy se dé cuenta que no está viviendo la realidad, que él creó una realidad alterna para no afrontar su culpabilidad por la muerte de su esposa, la muerte de sus hijos, el alcoholismo y el trauma posguerra. Entonces, es como, digamos que nos abre la perspectiva sobre los trastornos, sobre la diversidad de trastornos, sobre los factores que influyen, sobre la diversidad de tratamientos, sobre lo singular que puede ser una afectación mental en cada persona. Eso, profe, lo invitamos, esperamos que disfrute la presentación y que se vea la película si no se la ha visto, es muy buena, muy interesante, además que el protagonista es excelente actor. Jenicita, ¿algo por decir? No, gracias, profe, por permitirnos este espacio y te recomendamos mucho la película. Muchas gracias.